la mañana. Están en cabina conmigo esta mañana los doctores Micaela Saldaña, presidenta de la Sociedad Médica del Hospital Dr. Rovirosa, el doctor Guillermo Morelos Villegas y el doctor Ciro Reyes Martínez. Bienvenidos a Telereportaje. Gracias. El día de mañana van a realizar una marcha. Han estado exponiendo la situación por la que atraviesa el sector salud, y yo creo que es importante entender lo que está pasando, irnos a fondo y tratar de encontrar respuestas. Creo que hay algunas preguntas que se tienen que hacer para despejar todas las dudas y todas las suspicacias que pudieran generarse en torno al tema, porque da para mucho. Lo primero que yo quisiera que me definieran es ¿cómo calificarían la situación del sector? ¿Es una crisis hospitalaria lo que se está viviendo? ¿Es un colapso en el sector salud? ¿Cómo lo calificarían? Doctora. Pues yo creo que es una crisis hospitalaria. Bueno, no nada más de hospitales, es que esto yo creo que más bien es el sector salud en conjunto. Hablar de un colapso, pues son palabras mayores, pero yo creo que estamos muy cercanos otra vez, ¿no? Si no se toman las medidas pertinentes, yo creo que estaríamos muy cercanos a un colapso. ¿Podríamos definir entonces que lo que vivimos a finales de la administración de Andrés Granier en 2012 fue un colapso? ¿Se colapsó el sector salud? Definitivamente, en los últimos 2 años del periodo de Granier hubo un colapso tremendo en el sector salud. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Cómo podrían ustedes definir lo que se vivió en esos 2 últimos años? Bueno, doctor. A mí me tocó vivir casi todo ese sexenio. Yo fui coordinador de anestesiología en ese tiempo y el colapso ya se vería venir. Yo a mi director le comentaba cómo íbamos careciendo de medicamentos, de insumos para operar. Incluso le preví, ¿verdad?, que iba a haber agresiones de los familiares hacia nosotros, incluso entre el mismo personal, porque ya empezaba a haber una situación de estrés y de agresión por el mismo ambiente que ya se venía. Y sí fue un colapso porque al final tocaron lo más sagrado que era para nosotros, o para mí, en lo que yo me acuerdo en la historia de México, tocar el sueldo de los trabajadores. Entonces dejaron de pagar muchos sueldos que estaban destinados exactamente como en este mes, en diciembre. O sea, para mí fue un saqueo infame eso, porque dejaron sin comer a mucha gente, dejaron sin vivir su Navidad. No les importó llevarse lo que era para curar a nuestros enfermos. ¿La crisis fue tan seria o el colapso fue tan serio que tuvo que intervenir la federación a finales de la administración? Así es. No había ni para oxígeno, recordamos eso que fue dramático. Llegamos a tal punto, señor Sevilla, que no había en un momento dado jabón para lavar la ropa en el quirófano, no había para alimentar a los enfermos en el hospital, no había, y qué decir de lo demás, ¿no? O sea, no había diésel para echar a andar las lavadoras, ni el equipo que requiere las plantas de luz. Entonces llegamos a esos infames extremos, ¿no? Esto es a punto de paralizarse los servicios, de no poder atender a la gente que llegaba por el servicio de salud. Porque pues los directores en ese momento hicieron lo que pudieron, se endeudaron, que después los acusaron de desendeudamiento, pero tenían que hacer algo para continuar dando marcha y funcionalidad a los hospitales. Se habló con los pacientes para que ellos compraran absolutamente todo. En ese entonces el paciente que llegaba y se tenía que operar de urgencia, se le decía, tiene que comprar absolutamente todo. Todos los insumos para las cirugías. Gasas, suturas, jeringas, todo tenían que comprar, medicamentos, todo. Lo único que teníamos eran nuestras manos y nuestro conocimiento para poder hacer las cosas. 2011 y 2012 ha sido el momento más trágico que se ha vivido en el sector salud. Ese fue un verdadero colapso, ese sí. Ahora, entra la nueva administración, la del gobernador Arturo Núñez, que de hecho gestiona ante la federación, pues que se atienda el tema de salud por este colapso que se vivió y que fue nota nacional e internacional. ¿Se logra superar el colapso? Pues yo creo que hubo, para ser sinceros y justos con el sector, con la Secretaría de Salud,
hubo cosas que definitivamente sí se solventaron, como estas situaciones no estamos en esos extremos, ¿sí? En estos momentos no se encuentra en la situación de 2011, exactamente 2002. igual no. O sea, se mejoró. Yo le puedo decir que se han mejorado algunas cosas, no podemos. Como por ejemplo, doctora. Lo que decíamos ya, por ejemplo, hay jabón, hay algunas cosas, se puede lavar bien la ropa. ¿Tienen los insumos? Algunos insumos han estado constantes, pero la gran mayoría no. Uh-huh. Estamos hablando de que se han cubierto, por ejemplo, las necesidades básicas como es lo que yo veo en el hospital, por ejemplo, jabón de manos, sanitas, papel de baño, tal vez lo haya en suficiencia, cosas de ese tipo, tal vez para ser justas, pues sí las ha habido. Nos ha hablado el secretario, aquí lo hemos escuchado, de que han comprado equipos, que se han renovado equipos, que se han dotado de equipos a los hospitales de Tabasco. Y ese es el meollo de este asunto, porque si bien algunas cosas sí han hecho llegar a los hospitales, la esencia de este movimiento es precisamente eso, que insumos adecuados y constantes a los hospitales no se hacen llegar. Estamos hablando de insumos médicos, de equipamientos adecuados, no se han hecho llegar. Hay definitivamente, mira, esto se está volviendo algo, ya no sé cómo nombrarlo, porque hay manifestaciones de nosotros, del grupo médico, y no nada más somos del Hospital Rovirosa, porque para ponerte en antecedentes, ya desde el 2014 en el Hospital de la Mujer también ya se habían dado manifestaciones. En el 2014 hubo un paro de unas horas, de 7 horas en el Hospital de la Mujer, denunciando ya una crisis. Esto fue en abril del 2013. Y después de eso, como al mes o menos del mes, se empezaron a suscitar toda la serie de eventos que ya es del dominio público, cuando las señoras tuvieron que parir a sus pobres chiquitos en el baño, pero esto fue reflejo de lo que los médicos ya estaban quejándose: no hay personal, no hay insumos, no hay equipamiento. Entonces, ese es el problema principal. Esto es, vamos en ruta a lo que se vivió en 2012, a colapsar. Si no se actúa en estos momentos y se atiende el tema, vamos a que se vuelva a presentar un colapso en el sector salud. Mira, lo que está pasando es esto, mira, salimos a hablar, salimos a quejarnos, salimos a decir algo, y a los 2-3 días salen ellos a decir que no es cierto, que todo está en suficiencia, que hay inversión millonaria. Llevan en ese momento algunas cosas a los hospitales, sacan de los almacenes y llevan algunos lotes de medicamentos, algunos lotes de algunos insumos, y ¿qué pasa? Obviamente se agotan, no hay una fluidez, no hay una constancia. Un hospital requiere de un sistema que esté dotando en forma que permanentemente se esté surtiendo los insumos. Exactamente, y es lo que hasta la fecha no se ha hecho. Debe de haber un fondo fijo en todo, en un fondo todas fijo partes. que se va gastando, se va consumiendo. Mire, en los quirófanos del Rovirosa, por ejemplo, toda la tubería que da la aspiración que es necesaria para los pacientes, eso ya está tapado, ya no sirve. Trabajamos un día bien y otro no. Máquinas de anestesia, las han parchado, contrataron a una empresa particular que le da mantenimiento, pero funciona un día bien y al otro día no. Funciona una parte del monitor, la otra no. A veces no hay medicamentos de calidad, no hay por ejemplo vasopresores. Nosotros somos de urgencias. Un paciente chocado, un paciente con problemas de sangrado abundante, no tenemos los medicamentos para idóneos en ese momento, o los hay ahorita, pero ya en la noche ya no hay. O sea, los fondos fijos son cantidades que siempre deben de permanecer. Es porque con ese mínimo se resuelven los problemas, y ese mínimo se gasta y al otro día lo reponen. Eso es lo que ya no hay, entonces nos dan una cosita hoy, mañana otro con lo poco. Ahora, hay un diferimiento de cirugías. De por sí somos hospital de urgencias y la urgencia desplaza a la programada, pero si a eso le aumentamos la falta de insumos, aún las de urgencias, está lleno el hospital, por ejemplo, materiales de traumatología. El Seguro Popular se los debe de otorgar, pero en este caso muchos pacientes lo tramitan a través del DIF, pero el DIF tarda a veces hasta un mes.
y en una fractura abierta que tarda un mes y que no la curaron porque no hay insumos, se va a infectar. Y cuando llega al fierro, por decir algo, la placa, al tornillo, ese paciente pues ya no, su pronóstico ya no es el mismo. Todos esos detalles, aunado a terapia intensiva, todo lo que somos como hospital de urgencias, de trauma, es un colapso, y aquí estamos porque ya es un hartazgo de los familiares de los pacientes, de todos los días nos reclaman, nos dicen que nosotros somos flojos, irresponsables. Y la marcha es el objetivo, que se den cuenta. Por eso se organizan, al sí, final se organizan por el reclamo de los pacientes y de los familiares de los pacientes. Así es, sí. Entiendo que esto es el motivo principal. Sí. Antes de ir un poquito más allá en el tema, yo quisiera que me hablaran de los equipos que no funcionan en el hospital Dr. Rovirosa. ¿Tienen un listado? ¿Pueden mencionar qué no está funcionando? Mire, en el caso mío, yo lo expuse la otra vez. Tengo 4 o 5 años que no puedo operar ningún paciente con patologías de oído, porque el equipo está deteriorado y no ¿Cómo funciona. Se llama ese equipo, doctora? Son sets o equipos de tímpanomastoidectomía, o de estapedectomía. No tengo un set de microcirugía de laringe ni de fonocirugía útil. Entonces son pacientes que se están difiriendo desde hace 5 o 5 años. 4 o 5 años está ocurriendo esto. Exactamente, porque los equipos se van deteriorando, las pinzas se van rompiendo, los ganchos se van perdiendo funcionalidad, entonces tienen que salir, pero así como salen tienen que volverse a reincorporar otros nuevos. Y tenemos equipos, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, equipos de 30 años funcionando a medias porque están incompletos, porque están en malas condiciones. ¿Estos no tienen el mantenimiento adecuado? No hay mantenimiento preventivo, no se vuelve a comprar o a llevar nuevos equipos al hospital. ¿Qué les dice el director del hospital, doctor Rovirosa? Y hablo en particular del hospital Rovirosa porque ustedes trabajan ahí. ¿Qué es lo que les manifiesta el director, el encargado del hospital? Mire, buen día y muchas gracias por la invitación. Doctor Guillermo Morelos. A tu programa. Nosotros tenemos ahí antecedentes del movimiento de hace 2011, 2012, donde metemos solicitudes, donde metemos todos los requerimientos técnicos que no tiene sentido mencionarlos aquí ahora, ¿no? La falta de insumos, de equipamiento médico, de pinzas, de todo el material que se ocupa para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades de manera correcta. Están los memorandos donde están firmados, no hay respuesta, no hay ninguna respuesta, así en papel membretado, salvo cosas verbales, ¿no? ¿Se han sostenido pláticas con la dirección del hospital? Todos, bueno, en función sí, desde hace tiempo. Sí. ¿Saben qué? Hace falta, además, te adelanto algo. ¿Qué les dan como respuesta? Mire, ¿qué les dicen? Nosotros solicitamos a nuestra directora que nos diera un dictamen de los ingenieros de la empresa que le da mantenimiento o que le compran las máquinas de anestesia. Un dictamen porque es una cuestión legal en la cual por eso nos justificamos si falló el equipo o falló el anestesiólogo. Nunca nos contestaron, mandaron una empresa, pero ese dictamen nunca nos lo dieron oficialmente. Un dictamen donde una empresa se hace responsable de que sus máquinas que nos está vendiendo o nos están dando son nuevas y cuentan con todo. Y si sucede algo, la empresa es la responsable. Fue la única manera de protegernos. Hasta la fecha nunca nos contestó. Ella menciona que el secretario de Salud la ha amenazado, que le va a afincar responsabilidades si renuncia y que la obliga, y sabemos de antemano que es muy agresivo con ella. El secretario Juan Feligrana. El secretario de Salud, que es un clima de terror en todos los servidores, puesto que los obligan a firmar documentos que no, en su momento, no después, por ejemplo, firman por una factura de un material que aparentemente ya compraron y así es como los Pero a ver, doctor Reyes, es importante esta parte. ¿Están obligando a la directora del hospital Rovirosa a mantenerse en el cargo? Ella mencionó eso, pero en la hora de declarar no dice nada, se lo comentó allá en la dirección, porque ella ha mandado su renuncia varias veces, pero no se la aceptan. Pero a nosotros como ¿está a fuerza la directora? Probablemente sí. O no sabemos, ¿verdad? Pero el problema es que a nosotros la tomamos ya como que está en contra de nosotros, puesto que es nuestra compañera, y nos ha acusado también de mentirosos. Y esa se justifica. ¿La amenaza el secretario de Salud, Juan Feligrana?
Se dijo que ella mencionó en un momento dado que le iban a fincar ¿A quién responsabilidades. se lo dijo? A un compañero ahí de la misma dirección, lo se comentó, ¿verdad? Platicaron ellos, platicaron y ahí ellos, ella revela que tenía la presión de Juan Filigrana, el secretario de Salud, que le iba a fincar que le responsabilidades. iba a fincar, que la amenaza y la presiona para que se mantenga en el puesto. Quería renunciar, pero a la vez se vuelve contra nosotros, acusándonos de mentirosos nuestra propia compañera. Entonces es un problema pues grave porque ella está presionada y entiendo que reacciona por la circunstancia en la que está. También nos ha acusado de mentirosos, diciendo que ya se compró esto, que ya se compró el otro, pero no llega. Yo personalmente le he comunicado cuando tengo algún problema que no hay lo que en ese momento se necesita. Son las 9 de la mañana en punto, doctora. Mira, a ese respecto, yo creo que es muy delicado lo que estamos manejando porque son acusaciones ya muy directas. Sí, sin duda, están poniéndole nombre y apellido. De alguna manera no podemos nosotros decirte enfáticamente que esto sucede porque no tenemos la evidencia. Solo el testimonio de este médico que se los comparte. Pero lo que sí te puedo yo decir, porque eso lo sufrí yo en carne propia, para que tengas una idea de cómo se comporta el licenciado Filigrana. Cuando a mí me voy a tomar protesta como presidenta de la sociedad médica, se hace un evento en el hospital en donde en el auditorio se toma protesta la nueva sociedad, la nueva mesa directiva entrante. Como se había suscitado muchos problemas ya con el secretario de Salud, nosotros decidimos y además pensamos que si lo invitábamos a tomar la protesta, obviamente no iba a ir, porque ni siquiera ha querido voltear a vernos. Entonces, ¿no está de acuerdo en este movimiento que ustedes en esta agrupación que han conformado? Voy a acabar de comentarte. Entonces, ese día iba a haber una ceremonia de toma de protesta y yo invité personalmente a la doctora Carrillo a que me tomara ella la protesta como autoridad del hospital. El día de la toma de protesta me habla la doctora a su despacho y me dice que no le permitió el señor Filigrana tomarme la protesta y que por indicaciones específicas de él mandó cerrar el auditorio para evitar que tomáramos protesta en el hospital. O sea, dime si no esto es una muestra de la manera en que esta persona se comporta. Y eso sí te lo puedo decir porque yo lo hablé personalmente con la doctora Carrillo y además está también enterada la licenciada Yuritzia, que es la encargada de la comunicación social en el hospital. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Vamos a hacer una pausa para regresar y seguir platicando. Y es que hay señalamientos en torno a esta agrupación que ustedes conformaron. Dicen, ¿por qué ahora? ¿Dónde estaban en 2011, en 2012, cuando colapsó el sector salud? ¿Esto es político? ¿Cuál es el trasfondo? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Volvemos. Ahora Amigo te da más. En tus recargas de 20, 30 o 50